Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase abierta, la primera de esta semana de la Facultad de Artes y Humanidades. Yo soy Neflipa Prata, del Departamento de Humanidades y Literatura, y hoy les voy a hablar sobre algunos libros, algunas obras, y también más allá de la literatura, un poquitín de arte y de fotografía, sobre confinamiento, sobre espacios privados, mm, sobre de cómo esos lugares de aislamiento y reclusión pueden ser también espacios de creación. O sea, viajes alrededor de meditación, historias de intimidad y subversión. Yo no sé si este título les dice algo, si pueden reconocer algo que conozcan en este título, el título de alguna obra, pues les invito a usar el chat. Yo voy a estar pendiente. Si no puedo contestar de una vez, pues lo contestaré al final, pero igual lo tengo aquí presente. Y quisiera dejarles de una vez esta pregunta. No sé si alguien reconoce alguna obra detrás de este título. In My Room, pues podría ser, pero no. Este título, de hecho, es el título de una obra de un autor francés. Aquí. Perdón, ya me está funcionando. De un autor francés, Javier de Maistre, un autor del siglo XVIII, que escribió Voyage autour de ma chambre, Viaje alrededor de mi habitación, un libro que nos habla justamente sobre reclusión, una reclusión que en este caso, pues como la nuestra, fue forzada por motivos, por supuesto, muy distintos, ¿no? Xavier de Maistre estuvo encerrado en su habitación en Turín en el 1794 por un duelo, ¿no? Por un duelo por causa pues de un amante y fue castigado a quedarse en su habitación, en su cuarto, en la compañía de su perra y de su criado durante 42 días, una cuarentena perfecta, ¿no? No exactamente como la nuestra tampoco, que está durando un poco más, pero bueno, los motivos son bien distintos. Ahora, lo interesante de esta obra, que de hecho se puso muy de moda en las últimas semanas, se está volviendo a leer mucho por el tema, por supuesto, nos hace pensar sobre la posibilidad de viajar sin salir de su cuarto, de pensar en movimiento que no sea en el exterior, sino un movimiento mental, un movimiento que nos permita pensar en las limitaciones del cuerpo, pero en la expansión del alma y hacia dónde el alma puede ir, hacia dónde pues puede pensar, qué es lo que puede producir en ese lugar confinado. O sea, para Javier de Maistre el confinamiento no puede ser pensado como una limitación, tiene que ser más bien pensado como un estímulo a la rêverie, lo que se llama la rêverie, o sea, como la deriva mental, un poco desordenada, pero que nos permite llegar a conclusiones, a pensamientos, a ideas que en principio no serían las de todos los días. Y eso es lo que nos propone en esta obra con un tono muy humorístico, un poco irónico también, burlándose un poco de los viajeros, sus contemporáneos y también pues pensemos que él es contemporáneo de Napoleón, o sea, es como la contraposición a toda esa exterioridad que vemos en otras obras, en otros documentos de esta época. Él se inspira mucho de Laurence Sterne, de Diderot, de Rousseau, o sea, toda esa idea del viaje, aunque pues sea exterior en estos casos, Jacques le Fataliste, Rêverie d'un promeneur solitaire, Tristram Shandy, en este caso, pues es un viaje interior, pero es la misma lógica errática la que sigue Javier de Maistre. Les voy a enseñar como algunos fragmentos para que se acerquen al texto y vean, pues aquí claramente cuál es el tema y cuál es el tono. También creo que el tono es algo muy importante. Son 42 capítulos,
que en principio serían los 42 capítulos que corresponden a los 42 días de clausura. Quisiera comentarles también que hay como una secuela a este libro, que es Expedición Nocturna alrededor de mi habitación, pues publicada unos años más tarde. Y también quisiera agregar que esta obra no fue publicada directamente por el autor, porque él no se consideraba propiamente un escritor y digno pues de usar de la palabra públicamente. Más bien fue su hermano quien encontró el manuscrito y decidió publicarlo pues tan pronto lo descubrió. Y ya más tarde, entonces, Xavier de Maistre decidió seguir con la publicación de sus obras, todas sobre confinamiento en general. Pues hay una también sobre un confinamiento por motivos de enfermedad, por lepra, pero digamos que él no era un escritor como tal, él era un oficial del ejército y su trabajo era justamente proteger a algunas familias importantes en Saboya, Saboya, yo creo que se dice así en español, y más tarde se fue a Rusia. Entonces, pues, él por este motivo así un poco tonto, ¿no? Por un duelo, por motivos, pues, amorosos, se ve encerrado en su habitación y decide hacer lo mejor de sus días y disfrutar del ocio, del encierro en la ciudad de Turín. Es muy importante también pensar en esta palabra, ¿no? En ocio. Uno siempre piensa que el ocio, el descanso, pues son esos tiempos neutrales en los cuales uno pues no hace nada que sea de mucho valor, ¿no? Más bien el tiempo de descanso, pero piensen en la palabra negocio y de cómo un negocio es la misma negación del ocio en latín, ¿no es cierto? O sea, el ocio, sin duda, es el tiempo del descanso, pero es el tiempo de la contemplación que nos permite contemplar y crear, o sea, pensar en cosas que no son las cosas necesarias de la vida cotidiana todos los días, o incluso los grandes pensamientos pues filosóficos, sino más bien esta dimensión un poco errática, peripatética, que nos lleva por caminos inesperados, como les comentaba. Cuán glorioso resulta abrirse una nueva carrera y aparecer súbitamente en el mundo de los sabios con un libro de descubrimientos de la mano, como un cometa inesperado centellea en el espacio. No, no mantendré más mi libro impeto. Helo aquí, señores, lean. He emprendido y ejecutado un viaje de 42 días alrededor de mi habitación. Las interesantes observaciones que he hecho y el placer continuo que he experimentado a lo largo del camino me impulsaban a hacerlo público. La certeza de ser útil me ha decidido a ello. Mi corazón experimenta una satisfacción inefable cuando pienso en el número infinito de mallardados a los que ofrezco un recurso asegurado contra el aburrimiento y un alivio a los males que soportan. El placer que uno siente viajando por su habitación está libre de la envidia inquieta de los hombres. Es independiente de la fortuna. O sea, él aquí hace pues todo, casi que un manifiesto en favor pues del viaje sin salir del mismo lugar, como el mismo viaje que nos permite descubrir tantas cosas como si estuviéramos caminando en la calle, incluso más aún. Además pues de este tema, del tema de la deriva, ya como que una figuración de uno de los temas que va a ser central en la literatura francesa del siglo XIX y XX, que es el tema de la flânerie, ¿no? La flânerie urbana, o sea, esa errancia en las calles de la ciudad. Pues aquí ya tenemos el mismo modelo, pero pensado desde una interioridad, desde una mente que puede caminar sin salir del lugar. Pero lo que vamos a encontrar más tarde en Baudelaire, en los surrealistas como Breton, Aragon y Nadja, en El aldeano de París, aún más tarde, y eso lo vamos a ver ahora con el otro ejemplo, con los situacionistas, que son más bien pues del campo de la sociología, sin embargo están también cerca a la literatura y al arte, pues por todo el tema de los performances, de los happenings que tenían lugar en la ciudad, de manera a poder entender cómo la gente se relacionaba con el espacio público. O sea, aquí ya tenemos la semilla
en estos autores, en Xavier de Maistre, Rousseau también y Diderot, de lo que va a ser importantísimo en la literatura francesa, al lado del mismo tema de lo cotidiano, ¿no? De lo ordinario, de las cosas de todos los días. Entonces, es importante también venir un poco hacia atrás y conocer algunas obras que de pronto no son tan conocidas, también porque no son muy convencionales, o sea, ustedes ya me dirán qué es lo que tenemos aquí, una novela, un ensayo, un diario, un relato, no sabemos muy bien, hay un poco de todo, pero aquí está la semilla de esos textos que van a ser muy importantes en el siglo XX y que tienen no únicamente los espacios pues, privados, interiores, sino sobre todo los espacios exteriores como tema principal de la búsqueda del ejercicio literario, que siempre es una búsqueda interdisciplinaria también, más allá de la cuestión pues, del discurso, del lenguaje, se procura también entrar en discusiones que tienen que ver con la arquitectura, con la sociología, con la filosofía, ¿no? Y el espacio se vuelve, de hecho, el gran tema de la literatura francesa unos siglos más adelante. Entonces, desde la butaca o desde la cama, que son como los dos muebles que el autor en este libro destaca, contra los cuales se golpea, en los cuales se deja caer y defiende sus virtudes para el sueño y el ensueño, desde pues el paseo entre la butaca, la cama, la chimenea, la puerta, la ventana, el autor, más allá de defender las alegrías del confinamiento, también va a hacer algunas consideraciones filosóficas y sobre el arte. Hay algunos capítulos, varios capítulos dedicados al estudio del retrato y al estudio de la pintura, en fin, un estudio muy impresionista, por supuesto. Es una obra relativamente corta, como les digo, tampoco es un ensayo, es una mezcla de ficción con diario y ensayo, pero hay algunas notas sobre pintura italiana sobre todo, y sobre la relación entre la pintura y la música, y de cómo la pintura es un arte superior en relación a la misma música. Y más allá pues de algunas notas de crítica de arte, que pues a lo mejor aquí a los historiadores del arte les puede interesar, en los que estén presentes, también hay unos capítulos dedicados a una discusión filosófica, también como les digo, de manera muy impresionista, pero muy lúcida al mismo tiempo, entre la bestia, lo que les llaman la bestia, el cuerpo, y el alma, de cómo el alma y el cuerpo muchas veces están en conflicto, no logran seguir el mismo rumbo, aunque aquí claramente hay un elogio pues, de las posibilidades y potencialidades del alma más allá de las limitaciones del cuerpo, ¿no? Tener en cuenta que él aquí no puede viajar ni salir de su lugar. Chistoso que al final hasta le da como un poco de pesar tener que abandonar su habitación y volver a la vida real, afuera, porque empezaba a disfrutar del encierro como algo de verdad iluminador y confortable, por supuesto, pero revelador también de nuevas ideas sobre él mismo. Me parece importante destacar un otro aspecto, es que aquí hay como un elogio, no tanto pues de la cuestión intelectual, sino de la cuestión sensorial, del entendimiento sensorial de las cosas. Los sentidos y la percepción son como más valorados que el mismo juicio crítico, y ese tema pues creo que es esencial para acercarse a lo que es el espacio privado, el espacio íntimo, en otras obras y sobre todo pues en esa obra que es clásica, que es la obra que por primera vez, digamos, sistematizó algunas ideas sobre el espacio de la casa, ¿no? La poética del espacio de Gaston Bachelard, que seguramente muchos de ustedes conocen, parte justamente de esta idea
de la percepción y de lo sensorial y de la poesía también, por supuesto, del lenguaje poético, como los instrumentos que posibilitan entender, construir lo que es el espacio doméstico tan importante pues, para nosotros, desde siempre, desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Eso dice, desde la cuna hasta el lecho de muerte. Les dejo algunos fragmentos más de Xavier de Maistre para ilustrar estas ideas que acabo de pues, brevemente enunciar, sobre la imaginación, sobre el viaje interior con relación al viaje exterior, para llegar entonces a esta cuestión de la percepción y de la fenomenología, digamos, de los espacios, de cómo sus representaciones son tan o más importantes o incluso corresponden a los espacios mismos. O sea, la representación no es únicamente un espejismo de un espacio, sino que en la representación misma el espacio cobra sentido, cobra su verdadera dimensión y se vuelve un espacio habitado, ¿no? O sea, eso es importantísimo entender qué es un espacio, sea interior, exterior, sea una casa, sea un cuarto, sea una habitación. Es fundamental entender, pues, qué es lo que significa habitar y ocupar un lugar. Y eso va a ser el tema de la obra que vamos a analizar rápidamente enseguida, la obra Especies de espacios de Georges Perec, y después pues pasaremos también por Virginia Woolf y por Sophie Calle, también otros ejemplos en los cuales el cuarto tiene una importancia para pues, la cuestión literaria también. Entonces, en esta obra que seguramente muchos de ustedes conocen, La poética del espacio, publicada en el 57, Gaston Bachelard trabaja entonces sobre la simbología y el imaginario de la casa del hogar, ¿no? Trabajando desde la cabaña primordial, el refugio primordial, hasta llegar a lo que es el apartamento moderno, ¿no? Que sería incluso una casa con una pérdida grande de simbología, ya pues que no tendría como una unidad específica, fundamental, singular, que la haría diferente de las demás casas. Les voy a leer este fragmento solo para que nos acerquemos a este discurso y ya veremos dónde quiero llegar con esto. Ahora nuestro objetivo está claro. Debemos demostrar que la casa es uno de los mayores poderes de integración para los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre. Muy importante tener en cuenta la casa como espacio de integración, o sea, como espacio de síntesis de ensueños, recuerdos, ideas, deseos, proyectos, ¿no? La casa simboliza pues la misma identidad, con sus distintos matices, con sus distintos discursos y distintas pues, perspectivas, ¿no? En esta integración, el principio unificador es el ensueño. El pasado, el presente y el porvenir dan a la casa dinamismos diferentes, dinamismos que interfieren con frecuencia, a veces oponiéndose, a veces excitándose mutuamente. La casa en la vida del hombre suplanta contingencias, multiplica sus consejos de continuidad. Sin ella el hombre sería un ser disperso. Lo sostiene a través de las tormentas del cielo y las tormentas de la vida. Es cuerpo y alma. Es el primer mundo del ser humano. Antes de ser lanzado al mundo, como dicen los metafísicos rápidos, el hombre es depositado en la cuna de la casa. O sea, muy importante tener en cuenta esta idea de que la casa es un lugar de síntesis. ¿Qué significa síntesis? No es únicamente un resumen, ¿no? Un resumen de distintos aspectos de nuestras vidas. Síntesis significa
en realidad un proceso de fermentación de diferencias, de oposiciones, de perspectivas, de lecturas, de discursos reales, discursos ficcionales, ¿no? La casa representa todo eso, el espacio privado representa todo eso, lo que somos, lo que fuimos y lo que queremos ser. Es el lugar refugio, el lugar donde nos aislamos justamente para poder definir quiénes somos. Y claro, cuando pensamos en una casa como un objeto, digamos, una construcción arquitectónica, pues a lo mejor no estamos hablando de una vez de casa. La casa es algo que existe más allá de su dimensión física. Para eso, pues es tan importante entender e interpretar todos esos recuerdos, interpretar cómo se relacionan todos esos discursos, sean más prosaicos, más eruditos, más reales, más ficcionales, pues que nos van estructurando como individuos. Entonces, para eso tenemos que estar atentos a nuestra misma relación con el espacio que habitamos, porque es en esa misma relación que la casa se vuelve casa, que el cuarto se vuelve cuarto y por ende nosotros nos volvemos lo que somos, digamos así. Entonces, después de esta discusión, Bachelard termina el primer capítulo con una idea muy bonita y que nos sirve enormemente para seguir esta charla. La casa, el cuarto y el granero donde estuvimos solos proporcionan los marcos de un ensueño interminable, de un ensueño que solo la poesía por medio de una obra podría terminar realizar. Por un lado, la casa no termina, o sea, la cargamos dentro de nosotros, la llevamos siempre con nosotros, la casa nunca está terminada, es como una obra que no tiene fin, siempre estamos arreglando, siempre estamos moviendo los muebles del lugar, siempre ordenamos las cosas de manera distinta, o entonces repetimos el mismo orden de siempre, y nos acomodamos a ese espacio protector, a ese capullo casi si quieren, de manera siempre renovada. Entonces ese gesto de acomodar, de cuidar, de ubicar, es lo que pues se puede también asociar con el gesto poético, el gesto de la poesía, del discurso literario, ese discurso otro que no es el discurso de todos los días, el discurso normal, que nos permite dar cuenta de nuestras acciones, de nuestras percepciones, pues, del espacio en el cual nos movimentamos y con el cual nos relacionamos. Entonces, para Heidegger, que es el otro autor, el filósofo que quisiera traer aquí a colación ahorita, el hombre existe como tal, como individuo, en la medida en que habita un espacio, habita el mundo, habita una casa también, y es una habitación que es poética, no es una habitación cualquiera. ¿Esto qué significa? O sea, todos somos poetas cuando habitamos, porque todos estamos tratando de establecer lazos muy singulares, muy concretos con nuestro entorno, y muy específicamente con los espacios que nos reciben. Nosotros hacemos los espacios no existen. Nosotros cuando los verbalizamos, cuando los usamos, estamos casi que escribiendo un largo poema definiendo singularmente nuestra relación con la especificidad de determinado lugar. O sea, es algo que se crea desde el lenguaje, no es algo que exista a priori. Una casa es una casa en la medida en que yo la puedo nombrar como tal, y cuando la voy a nombrar ya hay una cantidad de informaciones que yo tengo presentes, ya soy propietaria de determinadas informaciones que me permiten conectarme con ese espacio que se vuelve la casa. El lenguaje es el instrumento fundador de la habitación humana para Heidegger, que de hecho retoma Hölderlin, un poeta alemán romántico que trabajó muchísimo esos temas también, de la casa, sobre todo también la patria, el Heimat, el regreso a la patria, y Heidegger en sus aclaraciones a la poesía de Hölderlin
pues hizo algunos aportes, pues por un lado a la interpretación de la poesía de Hölderlin, pero también se inspiró para su misma filosofía, ¿no? Está ese ensayo famosísimo que les recomiendo mucho por si no lo han leído todavía. Pues miren cómo es casi contemporáneo de Bachelard, 6 años antes, del 1951, Construir, Habitar, Pensar. Son 2 conferencias, ¿no? Una sobre Hölderlin, el hombre habita poéticamente el mundo, y Construir, Habitar, Pensar. Son 2 conferencias del 51, en las cuales Heidegger habla del lenguaje como la casa del ser y de cómo uno es en la medida en que está en el mundo construyendo relaciones con los espacios que nos rodean. Entonces es muy importante ver que el cuarto, la casa, no existe hasta que nosotros los nombramos, los poetizamos, los representamos, ¿no? Esto es lo que hace el arte y la literatura, representar. Entonces es como casi que el arte representa o crea. Al representar está creando estos espacios y estos lugares que son al mismo tiempo espejos, representaciones también, o sea, creaciones de lo que somos nosotros mismos. Nosotros somos la casa también, somos el cuarto también. El espacio no puede ser pensado en el campo de la literatura como digamos, un concepto abstracto, sino tiene que ser pensado como un personaje, por un lado, y como concepto que se va construyendo, que se va reelaborando, y importantísimo para la definición de lo que es el mismo sujeto en la creación poética. El lenguaje es la casa del ser, y la casa como tal también representa la casa del ser, también es la casa del ser porque es poesía. Muy bien, teniendo en cuenta estas ideas, así pues como muy generales, después con mucho gusto les envío más información sobre estos textos, llegamos a una obra pues que me gusta muchísimo, algunos de mis estudiantes ya la conocen. Es una obra también no convencional como la obra de Xavier de Maistre, están mirando la obra. Especies de espacio, está traducida en español, no hay ningún problema, de Georges Perec, que es un autor francés de origen polaco, muy particular. Es contemporáneo de los situacionistas, como les comentaba, está muy interesado en entender cómo se produce, cómo se crea el espacio en el cual vivimos, o sea, ya partiendo de esta idea de que el espacio no existe, sino nosotros más bien lo creamos en el discurso. Está muy interesado en ver cómo nos apropiamos del espacio, cómo lo escribimos, cómo lo vamos modificando, cómo lo vamos definiendo en últimas, y de cómo todo esto tiene que ver con un trabajo poético, un trabajo discursivo importante, ¿no? Nosotros somos creadores de todo esto. Y él escribió pues varios ensayos, escribió también pues novela, autobiografía. No hay como que un registro muy claro, hay como una mezcla de distintos registros, y lo que vemos aquí en este libro, Especies de Espacios, que podría ser considerado más bien un ensayo, pero también un diario, si quieren, pues un diario, exactamente como el texto de Xavier de Maistre, pero mucho más actual, digamos. Esto me parece muy importante, que sean textos que salgan de libros, que salgan de los moldes clásicos tradicionales de los géneros literarios, porque justamente lo que buscan es dar cuenta de experiencias también que no son ordinarias, que no son normales, son más bien extraordinarias y alternativas, ¿no? Este libro fue publicado en el 74, después del mayo del 68, en fin, todo el tema de la revolución cultural, social en Francia, cuestionamiento de jerarquías, autoridades, ¿no? Toda esta libertad también poética que nació en esa época. Georges Perec la usa y la enseña de manera muy explícita en su obra.
y también en algunos de sus experimentos cinematográficos, porque sí también trabajó un poquitín en ese ámbito. Él era formado en sociología e historia, más allá de escritor. Quisiera llamar la atención para un dato que es importante pues, para los que estudian literatura. Él perteneció al grupo Oulipo, ¿no? Un taller de literatura potencial, un taller de escritores que se interesaban por literatura, pero también por matemáticas, y que, por ejemplo, Italo Calvino es uno de los autores de pronto el más conocido que hizo parte de este movimiento, y en su libro Las ciudades invisibles pues encontramos un excelente ejemplo de lo que es las matemáticas jugando con la literatura, de cómo los esquemas matemáticos nos permiten trabajar sobre variaciones también. Entonces creo que es importante mencionar este dato de que él hacía parte de este grupo, por eso está tan interesado también en determinadas estructuras geométricas y la idea de la variante, ¿no? De cómo el mismo objeto puede ser, o la misma palabra, o el mismo concepto pueden ser resignificados constantemente. Antes de pasar aquí un fragmento, solo pues me pareció chistoso traer una epígrafe que está en creo que el segundo capítulo sobre la cama del libro Especies de Espacios, ¿no? Durante mucho tiempo me acosté por escrito Parcel Mrust. Evidentemente, como ustedes ya lo han visto, esto es como una parodia del incipit de la recherche, o sea, ¿cómo se dice esto en español? La recherche du temps perdu, de la obra de Proust, Marcel Proust. ¿Alguien me puede ayudar aquí en el chat? A la recherche du temps perdu. ¿Saben cuál es la obra? ¿Sí? 11. Ah, gracias, Mónica. En busca del tiempo perdido, o sea, Marcel Proust, exactamente. Entonces, pendant longtemps, je me suis couché de bonne heure. Así es en francés. En español, durante mucho tiempo me acosté temprano, en principio, ¿no? Y aquí lo que tienes, durante mucho tiempo me acosté por escrito, porque lo que hace Proust y lo que hace Perec es acostarse por escrito, escribir sobre el hecho de estar dormido o durmiendo o soñando. Y evidentemente no es Marcel Proust, sino Parcel Proust. O sea, este es el tono divertido, irónico también que vamos a encontrar a lo largo de toda la obra. El libro, ¿cómo está organizado? Muy interesante, creo, porque empieza con la unidad más chiquita, del espacio para Perec hasta el espacio más amplio. Entonces empieza con la página y va hasta el universo sideral, digamos así, la página, la cama, el cuarto, el apartamento, el edificio, la calle, la ciudad, en fin, por ahí adelante, y va trabajando sobre la ocupación de todos esos espacios. El espacio de la página es un espacio que es ocupado de la misma manera que es ocupado el espacio del cuarto o de la misma cama o la misma ciudad, si quieren. Funciona mucho con intertextualidades también, y eso me parece importante, ¿no? O sea, nunca escribimos solos, siempre escribimos en diálogo y sobre y con alguien que vino antes de nosotros. Entonces me parece importante tenerlo siempre presente cuando estudiamos literatura, y en este caso pues bajo esta lógica tan heterogénea y tan fragmentaria que es la de Georges Perec, pues en muchos momentos hay como que citas de otros autores, en este caso aquí de Henri Michaud. J'écris pour me parcourir, me escribo, pues escribo para recorrerme, digamos. Entonces, como la escritura como un ejercicio también de caminar, ¿no? La definición no es algo que corresponda a un proceso completo,
inmediato, sino que es un tránsito y es algo que se va construyendo a lo largo del tiempo con sus contradicciones, oposiciones, con sus resignificaciones. O sea, exactamente lo que tenemos aquí en esta página, las primeras páginas de Especies de Espacios, la página escrita, la página habitada, la página por fin, ¿no? Porque si hay una página en blanco, pues no tenemos una página, tenemos algo, tenemos papel, tenemos una pantalla, qué sé yo, ahora, pero no tenemos una página como tal si esa página no está habitada, no está escrita, no está ocupada. Entonces, esta es la primera idea que Pejec nos transmite en este libro. Escribo, 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 que escribo, etc. Escribo, trazo palabras sobre una página, letra a letra, un texto se forma, se afirma, se consolida, se fija, cuaja. Una línea horizontal se deposita sobre la hoja blanca, ennegrece el espacio virgen, le da un sentido, lo vectoriza de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Antes no había nada o casi nada, después no demasiado unas líneas, pero suficientes para que haya un arriba y un abajo, un principio y un fin, una derecha y una izquierda, un anverso y un reverso. O sea, tenemos aquí un pequeño caligrama que nos define lo que es una página. Entonces, la página existe en la medida en que es recorrida, que es escrita, y el mismo poema y el mismo discurso poético es el que nos permite acercarnos a la idea de la ocupación del espacio, ¿no? Sea la hoja de papel, sea, como vamos a ver más adelante, la habitación o la casa. Vivir en una habitación, ¿qué es? Vivir en un sitio es apropiárselo. ¿Qué es apropiarse de un sitio? ¿A partir de qué momento un sitio es verdaderamente de uno? ¿Cuándo se han puesto a remojo los 3 pares de calcetines en un barreño de plástico rosa? ¿Cuándo se han recalentado unos espaguetis en un camping gas? ¿Cuándo se han utilizado todas las perchas descabaladas del guardarropa? ¿Cuándo se ha clavado en la pared una vieja postal? En fin, ¿qué es un cuarto? ¿Qué significa vivir un cuarto? Creo que más o menos ya podemos empezar a contestar a estas preguntas porque sabemos que vivir en una habitación es acomodar los objetos y acomodarse uno con los objetos de manera a definir casi que un pequeño cosmos singular que solo nos pertenece a nosotros y que, aunque pueda ser una variación de muchos otros cuartos, va a tener su especificidad, ¿no? O sea, es mi relación con los objetos y con el espacio que me permite definirlo. Entonces, un espacio confinado como un cuarto es mucho más amplio que lo que parece ser, ¿no? Las paredes están ahí para significar pues, que hay una idea de intimidad, de refugio que queremos conservar, pero al mismo tiempo esas paredes son fácilmente traspasadas por ejemplo, todos esos retratos que tiene el narrador de Xavier de Maistre en la pared y que más bien son ventanas hacia el mundo, hacia afuera. O sea, las paredes no encierran completamente un espacio. El espacio siempre sigue con nosotros, de alguna forma. Sigue en nosotros. Ya vamos a ver algunas ilustraciones que creo que lo explican muy bien. O sea, lo vemos de una vez, esta idea de que el espacio, nosotros habitamos el espacio, pero el espacio también nos habita de alguna manera. Entonces, en este sentido, ¿será que cuando cambiamos los muebles de ubicación, los objetos del lugar, el mismo espacio cambia? Cuando en una habitación dada se cambia de sitio la cama, ¿se puede decir que se cambia la habitación o qué? O sea, hay muchas preguntas en esta obra que el autor pues no va a tratar de contestar como tal, porque la idea no es buscar respuestas, sino ensayar posibilidades, ensayar explicaciones y pues más bien hay también una invitación al lector para que piense sobre cómo se relaciona con los libros que lee y con los espacios que habita, ¿no? De qué manera los activa, de qué manera los vuelve reales.
es en el proceso de interpretación también. Entonces, cambiando los muebles de lugar, ¿será que uno sigue teniendo el mismo cuarto? Miren que hay un cuento muy divertido de un autor polaco, Sławomir Mrozek, que un cuento, mini cuento, que pues no voy a leer ahorita, pero es muy fácil de encontrar, también se lo puedo enviar, o lo tienen aquí, que se llama La Revolución, y de qué trata este microcuento. Justamente un hombre que está muy aburrido con la vida, con su vida cotidiana, y decide cambiar los muebles del lugar. Yo creo que eso pues seguramente ya nos pasó a algunos de nosotros. Cambia la cama, cambia la mesa, cambia el armario del lugar, simplemente pues en búsqueda de nuevas sensaciones, de sentirse distinto, de sentirse otro, hasta que termina pues con tanta necesidad de cambio y termina durmiendo en el armario y usando la cama pues para dejar la ropa. Claro que lo hace 2 o 3 veces, ¿no? Por el experimento, pero en últimas, pues todo eso resulta muy incómodo y vuelve a poner todos los muebles en su lugar, pues tradicional, donde siempre estuvieran. Y hay días en los cuales se siente como más deprimido y piensa en los días en que era revolucionario y quería cambiar los muebles del lugar. O sea, esta idea de que uno cuando cambia de perspectiva, claro que aquí es como una sátira, ¿no? Es como una comedia de algo que nos pasa a todos por un lado, y también pues del espíritu revolucionario que muy fácilmente, rápidamente se acomoda a un conservadorismo pues de siempre. Entonces lo que tenemos aquí también, más allá de esa crítica, es esta reflexión sobre el hecho de que nuestra mirada sobre las cosas, y eso pues más allá de ser revolucionario o no, en términos políticos es verdad, cuando cambiamos de ubicación, cambiamos de perspectiva, cuando vemos las cosas desde arriba, desde abajo, desde distintos lugares, pues nuestra visión va a incidir de manera distinta sobre los objetos y evidentemente las versiones que vamos a tener de la realidad van a ser otras, ¿no? Hablar desde un lugar no es lo mismo que hablar desde otro lugar. Hablar desde la tradición o desde los márgenes, desde la subversión, no es lo mismo. Entonces, pensar en el espacio y cómo nos relacionamos con el espacio también es pensar sobre cómo nos ubicamos en el discurso. ¿Quién tiene derecho a tener una habitación? Y aquí estoy pensando ya en la próxima autora, Virginia Woolf. ¿Quién tiene derecho a tener una habitación? ¿Para qué sirve una habitación? ¿Quién tiene derecho a hablar? ¿Quién tiene las condiciones para poder contemplar y para poder crear? Y así pues poder sostener, una acción pública y política eficaz. O sea, actuar más allá del confinamiento, más allá del espacio privado, más allá de la casa. O sea, todo lo que hacemos afuera se prepara en ese lugar de intimidad que hasta ahora hemos visto, pues, hombres hablando de espacios privados, hombres hablando de viajes, no hemos hablado aún de mujeres, aunque la mujer pues sea esencial para pensar el espacio doméstico, el espacio privado, pero no hemos llegado ahí. ¿Por qué será? Porque estamos leyendo literatura, porque estamos pensando en filosofía, porque son, en fin, ensayos. Entonces, ¿quién tiene derecho también pues, a disfrutar del aislamiento, del ocio tan necesario a la creación? ¿Quién tiene derecho a ser revolucionario por poder mirar el mundo de perspectivas distintas? Solo para concluir con este texto de Pejek, ¿no? Les traje aquí otro caligrama, es como la primera página del libro. Ven como la palabra espacio se va asociando a otras palabras, como si el espacio solo existe en la medida en que va seguido de alguna otra palabra, de algún otro adjetivo, ¿no? El espacio es como lo que precede a un lugar, si quieren. El lugar existe cuando lo habitamos. El espacio, digamos que es este lugar en potencia. Entonces, ¿en qué sentido pues podemos relacionar la literatura con esto? Con esta, ya lo hemos dicho de distintas maneras, pero pensemos un poco más.
pensemos con las palabras de Perec, escribir, tratar de retener algo meticulosamente, de conseguir que algo sobreviva, arrancar unas migajas precisas al vacío que se excava continuamente, dejar en alguna parte un surco, un rastro, una marca o algunos signos. Entonces escribir es eso. Por un lado es representar, o sea, definir los espacios, los lugares, nuestro entorno, pero también escribir es la necesidad de registrar nuestra presencia en el mundo, nuestra presencia en la casa, o sea, es una manera de crear recuerdos, de crear los ensueños tan importantes, los recuerdos tan importantes de los cuales hablaba Bachelard y que definen la casa. Por eso muchas veces hay esa expresión pues común, ¿no? El alma de la casa, tiene que ver con eso. Una casa sin alma es una casa sin recuerdos, sin vida, sin ser habitada de verdad. Entonces, también la literatura sirve para dar cuenta de nuestro pasaje por el mundo, y eso es muy importante, porque si no escribimos, pues las cosas tampoco existen. Si no las decimos, mucho menos existen. Entonces, la casa está hecha de palabras. Los lugares están hechos de palabras, de discursos, ¿no? Mientras no preferimos palabras, mientras no las escribimos, mientras no inscribimos, las cosas no existen. Como un libro, cuando pues no es leído, pues tampoco existe como tal. El libro se vuelve leído, el libro se vuelve libro, perdón, cuando es leído, cuando es interpretado, cuando hay una reinscripción del lector sobre esas mismas páginas que han sido escritas por otro. ¿Ok? Entonces, solo para terminar con Perec, que ojalá pues tengan el interés de mirar su obra. Suele ser un autor pues muy querido de estudiantes muy distintos, ¿no? Por este tono tan ameno, pero al mismo tiempo con preguntas tan esenciales y que tienen que ver con la vida de todos nosotros, y hoy más que nunca. No quisiera dejar de mencionar la obra del 78, que es como la grande obra de Georges Perec, La vida, instrucciones de uso, que es considerada como una de las obras maestras de la literatura francesa del siglo XX. Y justamente, pues, ¿qué es lo que tenemos aquí? Es un edificio parisino y un narrador que trata de describir lo que pasa en cada uno de los apartamentos y de cómo cada uno de los apartamentos de sus habitantes están conectados por algún motivo con pues, los demás. Entonces, hay toda una estrategia ahora aquí muy ulipiana, muy desde la matemática, la perspectiva matemática que el mismo autor trabaja, ¿no? Hay todo este esquema de correspondencias entre los distintos apartamentos. Es muy chistoso, ¿no? Pues este edificio sería un edificio vacío si no tuviera todas esas historias que lo habitaron y sobre todo si no tuviera toda esta conexión entre esas distintas vidas que el autor trata de desarrollar aquí. Miren cómo las escaleras ocupan un espacio tan importante en la novela y aquí también en la representación, porque son lo que justamente permite conectar las distintas historias entre sí, ¿no? Entonces esta idea de intertextualidad otra vez y de diálogo permanente es fundamental para que podamos construir un lugar habitado. Aquí ya no el cuarto, sino pues un edificio que incluso representa un modo de vida, ¿no? Representa una manera de vivir. Muy bien, entonces llegamos aquí a la cuestión de quién tiene derecho a tener un cuarto, una habitación. Creo que pues esta obra, Una habitación propia, de Virginia Woolf, de pronto es más conocida de todos. Tampoco es una novela, yo no traje aquí novelas ni poemas, traje sobre todo ensayos, pero bueno, el ensayo también es un género literario importante y sobre el cual hay que hablar. Es una obra del 1929,
Room of One's Own, y que es el resultado de unas conferencias que Virginia Woolf dictó en Cambridge sobre mujeres y literatura, históricamente cuál es la relación de la mujer con la literatura, y también cómo han sido escritas las mujeres en la literatura, sobre todo inglesa, ¿no? Y claro, la conclusión a la cual llega después de algunas investigaciones y algunos intentos reflexivos tiene que ver pues, con el hecho de que la mujer nunca escribió porque la mujer nunca tuvo la oportunidad de tener un cuarto suyo, un cuarto propio, un cuarto íntimo, donde pudiera justamente dedicarse a la contemplación, al ocio y a la creación, como nuestro querido narrador en Turín, por ejemplo. Entonces, Virginia Woolf, en los primeros capítulos, lo que hace es fijarse en el espacio, por ejemplo, pues de Oxbridge, ¿no? Que es como la condensación de Cambridge y Oxford, como el espacio académico, en el cual circulan hombres y mujeres ya en su época, pero como hombres y mujeres tienen derechos muy distintos, incluso tienen ocupaciones, pueden ocupar el espacio de manera distinta, ¿no? Hay lugares en el césped, por ejemplo, que están reservados a los hombres, sobre todo espacios que no tienen senderos, que no tienen caminos, los espacios de verdad que no son para circular, son más bien para descansar y para errar, para deambular si quieren. Las mujeres solo pueden caminar por los senderos. Entonces, desde la observación de esta configuración del espacio de Oxbridge y de cómo los hombres se alimentan, de cómo los hombres pues se visten, y del tiempo pues de ocio que disponen con relación a todo lo que las mujeres no tienen también pues en el mismo contexto académico, Virginia Woolf llega a la conclusión que de hecho pues las mujeres nunca escribieron nada y casi nunca hicieron nada productivo porque nunca les fue concedido el derecho de tener un espacio propio y un tiempo propio también. Ahora, esto es curioso al mismo tiempo porque el espacio de la casa es un espacio tradicionalmente que asociamos con lo femenino, el espacio doméstico. Ahora pensamos en casas y pensamos en mujeres, como aquí en esta pintura de Louise Bourgeois, Femme Maison, Casa Mujer, en la cual pues el cuerpo femenino va acoplado de una casa. No hay propiamente una relación muy armoniosa aquí en esta representación. Lo que tenemos es como casi que una mujer enclausurada en esa estructura doméstica, en esa casa, que es como su cabeza. Puede que sea el centro de su vida, pero es un centro que no le permite crear, que no le permite ser libre, más bien la condiciona, ¿no? Entonces no es esa casa, la casa de la cual habla Virginia Woolf, sino una casa, un cuarto que sea de verdad el espacio aislado en la misma casa que le permita trabajar, crear y escribir. Si ustedes saben algo y han leído más sobre Virginia Woolf y de Virginia Woolf, saben que ella se aislaba en un cuarto en su casa para escribir y nadie la podía molestar mientras estaba escribiendo. Afortunadamente tenía un esposo que la respetaba mucho en ese sentido y así pudo crear su obra. Pues básicamente lo que tenemos aquí es la cita que da cuenta de la diferencia entre el universo masculino y femenino en la academia, de cómo las mujeres viven en austeridad, en pobreza, incluso lo que comen unos, lo que comen otros. Y claro que esas condiciones no van a ser favorables a la creación literaria o a la creación filosófica o al mismo estudio, porque básicamente las mujeres no pueden disfrutar pues del mismo conforto que los hombres, porque tienen muchas obligaciones o entonces porque no les es concedido pues el apoyo necesario para poder crear. Y digamos que después en esta obra hay como un trabajo de investigación que la narradora pues decide hacer en el Museo Británico, ¿no? Para ver pues entonces cómo
las mujeres han sido representadas en la literatura y en últimas cuantas obras hay escritas por mujeres. Hay algunas, por supuesto. Sabemos que la literatura inglesa pues tiene ejemplos muy importantes y Virginia Woolf los cita, Jane Austen, Charlotte Brontë, en fin. Pero lo que descubre es que hay muy poquitas entradas, digamos, femeninas en los catálogos del Museo Británico, en la biblioteca, pero sobre todo hay muchísimas descripciones de mujeres hechas por hombres de manera a mantenerlas bajo ese estereotipo femenino de siempre tradicional, ¿no? La tercera parte, más bien, pues, piensa en la figura de Judith Shakespeare, que sería la hermana de Shakespeare imaginaria, ¿no? Creada por Virginia Woolf, que será que hubiera podido escribir la obra de Shakespeare, su hermana, si hubiera vivido, teniendo en cuenta pues que era mujer. A Virginia Woolf le parece que no, pero al mismo tiempo también la obra de Shakespeare por Virginia Woolf es tan universal y da cuenta de tantas variantes de los sentimientos pues, del hombre, que a lo mejor tendría que haber sido escrita por una mujer y un hombre, lo que llama de espíritu andrógino, que después más adelante va a trabajar en su obra Orlando. Pero se pregunta, ¿será que la obra de Shakespeare hubiera podido ser escrita por una mujer? Pues de pronto por lo que discute, sí, pero jamás una mujer hubiera podido tener la capacidad de escribir tremenda obra en ese tiempo bajo esas circunstancias. Entonces, digamos que Judith Shakespeare representa a todas las mujeres escritoras que no lo han sido porque no han tenido la oportunidad de trabajar su potencial creativo y su potencial literario, ¿no? Las obras de Shakespeare, por ejemplo, parecen suspendidas en el aire sin ayuda de nada, pero al estirar la tela, al colgarla de un extremo y rasgarla por la mitad, recordamos que esas tramas no las tejen en el aire criaturas incorpóreas, sino que son fruto del sufrimiento humano y están sujetas a cosas tan puramente materiales como la salud, el dinero y las casas en que vivimos. O sea, todo esto es muy importante, ¿no? A veces pensamos que la creación artística, literaria, filosófica, no tiene nada que ver con las condiciones materiales, pero la verdad es que, y aquí como Virginia Woolf lo dice muy claramente, tiene todo que ver. Mientras esas no estén aseguradas, muy difícilmente se podrá pues, desarrollar, por lo menos con el mismo, en la misma dimensión, que la que han tenido los hombres, nunca se podrá desarrollar la misma posibilidad de escribir, de crear arte, si lo mínimo material no está asegurado, si sobre todo no hay un espacio-tiempo de intimidad, de confinamiento, absolutamente necesario para poder estimular, digamos, esa parte creativa. Miren aquí la tercera representación de Louise Bourgeois, son tres, también del 46-47, La mujer casa, femme maison, de cómo hay otra vez esta relación no muy armoniosa entre casa y mujer, pero definidora. O sea, no es armoniosa, pero la casa de verdad define el cuerpo y la identidad femenina, aunque la relación sea más bien de imposición y no tanto de elección, de libertad, lo que es necesario para escribir. Ahora ya, para terminar, les voy a dar aquí algunos ejemplos pues, de otro contexto, no literario. Pues aquí tenemos instalación, ¿no? Artes plásticas, instalaciones, habíamos pintura de Louise Bourgeois y rápidamente comentar la obra El Hotel de Sophie Calle, fotografía. Louise Bourgeois, como muchos de ustedes lo saben, pues es una artista plástica franco-americana, muy conocida por sus instalaciones monumentales en los espacios públicos. Creo que la más conocida
es como la araña que tenemos aquí, de hecho, acoplada a una celda, la araña llamada mamá, que viajó por muchas ciudades del mundo y es una escultura espectacular, increíblemente grande, imponente y sí, uno no pasa indiferente de ninguna manera, bajo sus patas, porque uno puede pasar por debajo. Ella pues trabajó muchísimo el tema de la mujer y los espacios íntimos también de la mujer, de lo femenino, y como vimos en las pinturas pues, que les enseñé, que también hay unas pequeñas esculturas, no sé si se fijaran, las puse también ahí, que también hacen parte de ese trabajo sobre las mujeres casa, pero son esculturas y ya son como del 94, ya son más tardías, pero tiene todo un trabajo sobre el espacio del cuarto, y el espacio íntimo que fue desarrollando a lo largo pues, de muchos años, de muchas maneras, y que pues en su totalidad, ya me dirán los historiadores del arte si no estoy diciendo tonterías, pero que fue llamado de celdas, cells en inglés, lo que me parece chévere porque pues tenía esa dimensión de célula, pero también de cárcel. Entonces lo que ella hace son como unas instalaciones con objetos reciclados, objetos encontrados y otros creados específicamente para estas instalaciones, sobre todo pues lo que es trabajo de escultura, para enseñar distintas formas de habitar estos cuartos, ¿no? Tenemos aquí el primero, hay muchos, aquí están solo algunos ejemplos, muy poquitos, la verdad. Red Room sería el cuarto de los padres, o sea, se juega con toda la tonalidad de rojo, con los objetos que están dispuestos, o sea, es un lugar que por un lado asocia pasión, deseo y amor también con muerte y con toda la parte traumática del inconsciente. Tocaría mirarlo como más en detalle para ver los objetos que están, pero siempre esas dos dimensiones, ¿no? Después al lado tenemos el spider, la famosa araña, una variación de esa araña gigante que muchos de ustedes conocen, sobre este cuarto. O sea, esta araña es interesante. Es como muy espantosa, pero la verdad es que representa también algunos valores muy positivos de la maternidad, ¿no? La protección, la posibilidad de tejer fragmentos de la tela de la misma araña, pues que representa la figura femenina desde Penélope, ya sabemos, pero no es necesariamente únicamente opresora, sino también protectora, pero siempre ambigua, siempre están los dos sentidos. Después tenemos otros ejemplos de cuartos, no son muy, sí, no son como muy alegres, pero interesantes sin duda, lo son muchísimo. Tenemos aquí este del 90-93 que tiene una guillotina, aquí a punto de caerse sobre la casa. Después tenemos you Better Grow Up del 93, un trabajo muy importante que hace con espejos también. Los espejos In and Out, que trabajan justamente sobre el tema psicoanalístico que busca desarrollar en su obra, y también una dimensión que es autobiográfica, pero también representativa de muchas condiciones, pues, de muchas otras mujeres. O sea, entonces hay como esta multiplicación del espacio hacia el afuera, también hacia otras perspectivas, otras interpretaciones que los espejos siempre simbolizan, más allá del doble como tal de uno mismo. Es una obra muy rica y que trabaja pues elementos mitológicos, con pues psicoanálisis, la misma materialidad del trabajo artístico, y claro, una discusión importante para los estudios feministas, por supuesto, ¿no? Entonces es algo que hay que absolutamente que conocer en algún momento y descubrir. Y claro, el tema de la casa, el tema del cuarto y cómo se relaciona con la mujer. Como vemos, no es nada optimista
¿no? Más bien aquí es un espacio de opresión. Para terminar, solo quisiera dejarles pues como una sugerencia de lectura, y yo creo que de pronto os he escuchado que hay por ahí algunos estudiantes de fotografía, así que a lo mejor les puede interesar, que es una obra del 84, pues una de muchas otras que Sofical publicó, que son resultados de performances fotográficas. Esta se llama El Hotel, y pues la historia detrás de esta publicación es muy curiosa, porque ella durante muchos meses estuvo aplicando pues para ser camarera en un hotel en Venecia y finalmente logró pues que la contrataran, y durante los días que estuvo contratada como camarera, empleada en el hotel, pues hizo entrar su cámara fotográfica para fotografiar los cuartos que limpiaba, porque tenía un objetivo muy específico, muy al estilo de Perec. De hecho, son artista y autor que suelen ser analizados en conjunto muchas veces, que tiene como objetivo hacer una arqueología del presente, o sea, dar cuenta de cómo nosotros nos apropiamos de los espacios, incluso cómo logramos crear intimidad en espacios de tránsito como son los cuartos de hotel, cómo cada uno de nosotros se apropia de eso, ese lugar de paso, totalmente impersonal, y de cómo lo hace suyo, aunque sea por un par de días. Y otra cosa también importante, y que también pues ya lo mencioné a propósito de Louise Bourgeois, es que hay una implicación, y en el caso de Perec también, hay una implicación personal, una dimensión a pesar de todo autobiográfica en estos ejercicios, ¿no? De ver cómo a través de los gestos de los demás, nosotros también nos podemos reconocer a nosotros y escribirnos a nosotros, identificarnos a nosotros con determinadas experiencias, ¿no? Porque no somos seres permeables, más bien vivimos en ese diálogo permanente. Entonces hay toda esa necesidad y esa búsqueda para entender pues cómo los otros se relacionan conmigo y cómo yo los veo, y de qué manera eso me va a definir a mí como persona. Entonces, también hay esta dimensión autobiográfica. Sofía lo que hace es sacar todas esas fotos y al mismo tiempo escribir un diario registrando cada uno de los días y cada una de las acciones que tuvieron lugar en ese hotel, como un registro. Por un lado está eso, ¿no? Un diario de los otros, pero que termina siendo un diario íntimo también, porque uno observa exactamente lo que quiere observar y uno compone de la manera pues que quiere componer. Las cosas no son lo que son, sino pues la perspectiva que incide sobre ellas, otra vez para volver a ese tema. Y más allá pues de eso es ver cómo en últimas estos lugares, como incluso los cuartos de hotel, si no son escritos, habitados, registrados, pues ocupados, no pueden ser de verdad considerados lugares. Y claro, la casa otra vez va con nosotros, no está afuera. Cuando nosotros ocupamos un hotel también, lo que llevamos es esa casa en la cabeza o esa casa en el cuerpo, que tratamos de reproducir en esos lugares donde estamos. Así que esta es una sugerencia de lectura y de investigación también, de trabajo fotográfico sobre la cotidianidad, por si les interesa, y porque en últimas cómo se hace la historia de la intimidad, cómo se hace la historia de los espacios privados. Si son privados es que nadie entra, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es intento de invasión legal, aunque haya mucho voyeurismo aquí detrás, pero bueno, ella no está interesada en las personas, sino en la manera en la cual la gente ocupa los lugares, para justamente hacer esa historia de lo que no se ve, y de cómo esa historia es igual a la historia de nosotros también, con muchas variaciones, pero con algunos patrones que se asemejan mucho.
a lo que vivimos nosotros. Entonces, solo para terminar, pues tenemos aquí otra cita que está en el libro de Perec, Especies de Espacios. Creo que es una cita genial, es una cita de Lewis Carroll, y es un mapa del océano, ¿no? Porque estamos hablando de representación del espacio en la literatura, en la fotografía, en el arte. Pues está la cartografía también, que es un lenguaje importantísimo, y la cartografía, por supuesto, también pues tiene toda una ideología por detrás, y lo que Pejek aquí, con esta cita, sugiere es que aquí tendríamos el mapa perfecto de lo que es el espacio de la intimidad y del espacio, incluso del espacio exterior también, no tiene que ser únicamente el espacio de la casa, pues el espacio en general es un cuadrado en blanco. ¿Y esto qué significa? Que significa que todos los caminos pueden ser dibujados y todos los lugares son posibles y todos los cruces entre territorios también. ¿Y quién es este Snark? Snark es un personaje imaginario, entonces el mapa que mejor puede orientar al cazador de Snarks es justamente este, ¿no? O sea, el Snark que no existe, nosotros lo vamos a cazar como lo deseemos y yéndonos por los caminos que nos inventemos, ¿no? El mapa, en últimas, más real, más realista es este, porque es el que representa todo y todas las posibilidades, de que no limita nuestra visión sobre los espacios o sobre los asuntos. Básicamente, pues quería terminar diciendo que la idea es que pensemos sobre espacio, sobre habitar, qué significa esto, sobre muy concretamente espacios de confinamiento, de cómo son tan necesarios para programar una acción pública y hacernos personas públicas también. Todo eso se programa en este espacio refugio, que es el espacio pues, de la casa. Pero que al mismo tiempo, pues ese espacio no es limitador, no es castrador, más bien es un espacio de libertad, de creación, de posibilidades, y por eso, pues, tenemos que pensar también en espacios íntimos como espacios de subversión también, no únicamente espacios de aceptación, sino también de subversión y de revolución, si queremos también usar esa palabra. Y bueno, más o menos son las ideas. Espero que se haya podido seguir. Estoy muy disponible ahora para mirar las preguntas. En algún momento me despisté un poco porque empecé a ver muchas cositas aquí en el chat y no sabía cómo cambiar las diapositivas, pero ya. Sí. No sé, ¿alguna pregunta que tengan? Sí. Hola Ana, le vamos a dar aquí la palabra a COVID-19. ¿Quién es COVID-19? Hola, ¿me escuchan? Sí. Perdón. Pero Eh, escucho, a ver. Ya. sí, no, yo estaba pensando también como que me parece interesante pues pensar que tal vez ese espacio es muy, o sea, pensándolo como ya en condiciones, digamos, más materiales, es muy difícil que tenga también esa posibilidad de subversión, ¿no? O sea, un espacio privado que sea realmente como íntimo y de esas probabilidades. Es muy difícil, pues como ahora, no sé, son espacios a los que realmente uno está o cualquier persona está confinada, digamos, a veces contra su voluntad o algo así. Es muy difícil que se pueda ver de esa manera, no sé, que... Mm, Y sí, como digamos en relación entre también, sí, no sé, quería preguntar también como entre lo público y lo privado, desde, por ejemplo, la situación de ahora que esa línea casi que se rompe por completo, en tanto, por ejemplo, los espacios virtuales en los que nos toca trabajar no tienen un fin, sino que son continuos entre el espacio del trabajo y el espacio de la cama, por ejemplo, que ahora nos toca trabajar desde la cama y entonces ya
cualquier limitación de un espacio íntimo se rompe. No sé qué opinas de Ese es el problema. Sí, yo creo que, a ver si más o menos entendí hacia dónde va tu comentario. Sí, estamos confinados, es verdad, tenemos todo un espacio, todo un tiempo también, ¿no? Porque espacio-tiempo son las dos cosas, en principio tendríamos Ujú. espacio-tiempo para reflexionar, para leer, para crear, para pensar, para prepararnos para llegar cuando volvamos afuera y ser, pues, otros y mejores y distintos, pero al mismo tiempo la realidad es que lo cotidiano y las obligaciones nos entran por esta ventana que es el computador y es Zoom. Entonces sí, es como una nueva realidad que tenemos que gestionar, pero y de hecho es una problemática curiosa, interesante también al mismo tiempo, ¿no? Es que el Sí, trabajo y lo que no es íntimo se va mezclando con lo que es nuestra vida íntima. O sea, estoy aquí hablando exacto. contigo, pero puede ser que mientras tanto esté haciendo cosas, ¿no? Si no tenemos la cámara prendida y seguramente mucha gente lo está haciendo, entonces hay como que esta fluidez entre lo que es privado y lo que no es privado, lo que nos va a obligar necesariamente a replantear esos límites. Pero lo que no podemos dejar de creer, yo creo incluso, es que el hecho de estar encerrados en un lugar, pues no es algo que nos vaya a quitar nuestra libertad. Más bien, podemos aprender del ejemplo del diletante del siglo XVIII. No, pues, pero es verdad, es que podemos viajar de otra manera y no únicamente virtualmente por internet, sino podemos dejar los pensamientos fluir y las elecciones que hacemos pues, de coger determinado objeto, determinado libro, fluir de manera totalmente aleatoria, arbitraria, de forma a establecer redes de pensamiento y conceptuales totalmente distintas. O sea, incluso aprovechar esta contaminación entre público y privado, porque esto aquí es público, ¿no? Para pensar en nuevas posibilidades de creación, de escritura, de lectura, de hecho, creo que esto ya está Sí, pasando porque ya nos estamos relacionando con eso. Pero la idea es que el confinamiento no es para nada un espacio neutral, por un lado, el espacio ujú, privado, exacto. y tampoco un espacio de, de negación, digamos, del viaje o de la creación. Podemos hacer viajes astrales, mentales. No sé, pero hay Bueno, límites, son borrosos, sin duda. gracias. A ti. Ay, a ver, entonces, y yo creo que es más fácil si preguntan alzando la mano, porque si no, no sé cómo voy a dar cuenta. Ok. Ahí hay unas preguntas en el chat. ¿Quieres responder esas, Ana, o damos Sí. la palabra? Entonces, sí, yo y lo miro rápidamente, muchas gracias por ayudarme con Pust, tuve como se me fue la palabra en español, qué locura. Um, Alguien me pregunta, Charlie Nova, ¿no? Ana, ¿dónde puedo leer? Pues puede leer que yo tengo cosas que pues incluso me gustaría compartir y referencias bibliográficas que podría compartir pues y las puedo poner aquí en el chat, pero quisiera saber qué exactamente. Ah, acerca de la idea de ser poeta por habitar. Ok, eso, lo clásico es Heidegger en estos dos ensayos que mencioné. El hombre habita poéticamente el mundo, que es un verso de Hölderlin, pero que sirve de incipit, digamos, a la reflexión de Heidegger, y el texto, la otra conferencia, Habitar, Construir, Pensar, también pues del mismo año, sobre la relación entre lo habitar y la misma arquitectura con la poesía, con la literatura y el discurso y el lenguaje. Todo eso es muy fácil de encontrar, está en internet, son dos conferencias, yo lo puedo compartir también, pues, por si quieren. Ok, el verdadero lugar es aquí por donde primera vez. Sí, comentarios. Alguien decía, ¿puedo alzar la mano? Por supuesto que sí. ¿Crees que la sociedad dispuestamente en apoyo para la desnudez de nuestra vida ha llegado a no permitir ni construir el espacio? Bueno, esa pregunta, a ver si entiendo esto. ¿Crees que la sociedad dispuestamente en apoyo para la desnudez de nuestra vida ha llegado a no permitir ni construir el espacio?
¿De qué forma construimos una habitación en la virtualidad? Exacto, ¿de qué forma construimos una? Yo creo que hay que también, no solo con lo que está pasando ahora, sino también con el fenómeno pues, virtual de redes sociales y así, ¿no? La intimidad, las fronteras de la intimidad se volvieron muy borrosas. Yo creo que hay que ser disciplinado también en ese sentido, pues si uno lo desea, por supuesto, y uno mismo pues construye su habitación donde quiere y dejando entrar lo que quiere y salir lo que quiere también. Pero de qué forma la construimos, pues yo creo que a pesar de todo, de tener, pues, de intentar tener muy claros esos límites, también al mismo tiempo no se puede excluir todos estos cambios tecnológicos, ¿no? Que terminan influenciando muchísimo nuestra manera incluso de vernos a nosotros mismos, ¿no? De cómo el espacio interior o desde pues, la intimidad, la identidad de uno está tan dependiente de la identidad de los demás y de los espacios de los demás, ¿no? Porque hay como esa relación pues especular, hay como ese doble, hay como esa necesidad también de aparecer para ser validado. Siempre hubo, pero ahora es de esta manera, que es mucho más visual. Hay que también saber dejar integrar pues estas novedades de estos discursos nuevos y aprovecharlas, resignificarlas, pero creo que la construcción de una habitación propia pues es algo de muy personal, como vimos. Todos los cuartos son iguales, pero todos son distintos y uno decide dejar entrar lo que quiere y dejar afuera lo que no quiere que entre. Pero la configuración es otra. De hecho, ustedes piensen, yo siempre les digo a mis estudiantes de poéticas de la casa, es un curso en el cual trabajamos estos temas sin profundizar tanto en cuestiones más de teoría literaria, en fin. Piensen cómo ocupan su apartamento y eso, sus casas. Eso está pasando ahora también mucho con las personas que no pasaban tanto tiempo en casa, por ejemplo. ¿Dónde es que están trabajando? ¿Dónde es que están comiendo? Los espacios que han sido destinados para distintos usos. ¿Será que son usados para eso? Pues será que uno usa el comedor para trabajar también y el cuarto. O sea, porque los apartamentos cada vez se vuelven más lugares abiertos con menos puertas y menos divisiones, porque ya no tenemos eso tan claro, ¿no? De hacer cada una de las cosas que solíamos hacer en cada uno de los espacios. Digamos que el baño y la cocina es lo que se mantiene más o menos, y la cocina no tanto, porque pues, pero cómo ocupamos el espacio de la casa y cómo lo estamos subvirtiendo a cada rato, cómo estamos usando los distintos objetos para funciones para las cuales no fueron pensados. Y eso es genial también, me parece, ¿no? Eso es construir intimidad también y es construir un espacio propio. Cada uno decide usar la silla de la mesa, pues como decide, y en el lugar y a la hora en que decide usarla. No tiene que ser para almorzar, para comer, puede ser para estudiar. No sé. Tenemos una mano levantada de Nicolás Vanegas. Hola, Nicolás, perdona la espera. Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo hago? Ah, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, qué pena. Bueno, pues yo también, pues yo estudio arquitectura y pues me parece muy chévere la charla porque pues uno como arquitecto a veces no se hace esa pregunta de, bueno, ¿cómo habitamos la casa? O mejor dicho, no se la hace tan a fondo como en ese sentido tan metafísico de ese lugar de creación. Y pues también, hablando de tu charla, también uno en la carrera, siempre Sí, hablamos, siempre hay como una teoría de que realmente la arquitectura no nació para cubrirnos digamos, del sol, de las inclemencias del clima, sino fue por el pudor, digámoslo así, para generar intimidad. Y pues ajá. es como algo muy bonito, porque también lo vi en la diferencia entre casa y habitación. De hecho, realmente yo siento que el lugar creativo de cualquier persona, pues siempre va a ser como la privacidad. Y esa privacidad le va a permitir como entablar conversaciones hacia uno mismo. Y pues también ese entablar conversaciones a uno mismo también se da porque no está saturado de información afuera. Entonces como que en la simpleza de la habitación, creería yo, uno tiene la oportunidad de mirar hacia adentro. Y así como el cerebro, digamos, bombardea todo el tiempo con pensamientos,
como el órgano, como el corazón bombea siempre sangre, pues así genera el cerebro. Entonces como que yo siento que la habitación es como la oportunidad perfecta para uno poder entablarse y hacer como, al no tener la saturación de tantas cosas, hacer como una retrospección hacia uno y mirar. Y pues también como que siento que también eso da Un como lugar de seguridad. síntesis. ¿Te acuerdas que yo mencioné esa palabra síntesis? O sea, síntesis tiene que ver con una convergencia de muchas historias, de muchas ideas, y como la síntesis, pues que genera algo nuevo, como un Ok, resumen ok. de ya como depurado, digamos, de toda esa información que te va bombardeando, como decías, ¿no? Y que tienes que gestionar para hacerte tú mismo tu versión de la historia, digamos. Ok, y sí, 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 ya me acordé, sí, tienes razón, sí, 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 es la misma, estamos hablando de la misma, de la misma vaina. Es que no lo entendí también como síntesis porque siento que, bueno, yo, es que cuando, pues bueno, porque también lo tengo como muy apegado a otro concepto de sintetizar, de ser resumido, de, sí, de esta parte, pero tienes, ya entendí, ya te entendí, Pero y es lo sí, mismo, que es totalmente. sintetizar y resumir, es eso, es sacarlo Pues, esencial. Sí. bueno, sí, sí, pero también es que es como resumir para poder interpretar uno mismo y como para reflexionar, para reflexionar, para volver a, como poder, como siempre estamos comiendo, mucha gente, y eso siempre pasa con la gente, me he dicho, siempre come en el almuerzo y en la noche no saben qué comió. Es como eso, como tener la oportunidad de reflexionar. Yo creería que ese es el balcón y es eso. Y también ahorita lo que yo propongo es como que, dicho que la virtualidad a través de los computadores y esto, yo siento que no es tan bueno en ese sentido, por ejemplo, porque siempre estamos como que no podemos degustar bien ese sentido de la privacidad. Por ejemplo, hay carceleros que te la pasan la vida dibujando y eso, y es porque tienen como esa obligación de estar encerrados. Entonces yo digo que a comparación, es lo que también tú decías, yo siento que el estar encerrado también obligatoriamente va a generar cierto tipo de actitudes artísticas, creería yo. Y ya, para no extender más esto, qué Y pena. aunque pues más no sea nuestra manera de ver las cosas, o sea, verla desde el extrañamiento, verla distinta, no verla como desde el lenguaje ordinario de todos los días, del sentido común, ¿no? Uno está obligado a pensarlo de una manera alternativa porque pues la circunstancia es alternativa. Entonces, en últimas, pues, uy, estoy viendo aquí personas que no veo hace mucho tiempo. Hola, ¿cómo están? Laura y Juan Manuel. Dios mío, hace mucho tiempo. Sí, más preguntas, comentarios. Luis Antonio, no sé, es que hay muchos comentarios aquí al lado. Sí, creo que solo hay más comentarios. Comentarios son preguntas en realidad. Sí, 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 así es. Pues Sí. creo que por lo pronto estamos bien de preguntas, Ana. Ok, bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar presentes y bueno, nos vemos muy pronto aquí o en el campus. ¿Vale? Ana, muchas gracias a ti. Ahí te están dando las gracias también. Y bueno, los esperamos mañana en otra clase. Que Ya. tengan una buena tarde. Chao. Chao, chao. Chao, hola Patricia. Ok.